Buenos días, jóvenes del grupo sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del Sistema Escolarizado. Estamos en la última clase, quinta clase de la materia Introducción al Sistema Penal Acusatorio. Hoy, martes 8 de junio de 2021, y continuamos con la clase. Tenemos a su compañero que pasó al pizarrón y estamos elaborando la estructura principal del procedimiento penal acusatorio. Su compañero ya se le pidió que las fases de cada etapa escribiera en dónde empieza y dónde termina cada fase en cada etapa. A continuación, él nos va a explicar lo que acaba de escribir. Continuamos. A ver, ahorita va a entrar Caterina Hernández y Joel. A ver. A ver, empezamos con la primera etapa. Explícame dónde empieza, dónde termina. Basado en el 2.11. Bueno, la etapa de investigación es la primera etapa. La primera etapa es iniciar, inicia con la presentación cree, luego pasa a la complementaria que es el juez, pero antes de la disposición del juez de quién? De control. ¿Pero a quién vas a poner a disposición del juez de control? Okay, o sea, el imputado. Acuérdense que hay dos conceptos para la persona que cometió el delito. Imputado, desde aquí, desde la presentación de la denuncia, hasta aquí. Porque aquí cuando se presenta el escrito de acusación, ya no va a ser imputado, va a ser acusado. Vean ustedes en la semana pasada, les puse los sujetos del procedimiento penal, que se entiende por imputados en términos generales, hasta que se le formula esta. Bueno, aquí se le formula la imputación, donde se le hace saber lo que hay en su contra. ¿En dónde se va a llevar esto? En la audiencia inicial. Bueno, él está explicando dónde va a empezar la primera etapa. La etapa de investigación tiene dos fases, como él está explicando. Empieza, vamos a ver la primera fase. La etapa y la primera fase, por lógica, empiezan con la presentación de la denuncia y la querella. ¿Ok? Vamos a tomar la fase inicial. Ok, si la fase inicial empieza con la presentación de la denuncia y querella, ¿dónde termina? Bueno, habría que irnos a la audiencia inicial, donde hay varias audiencias que se llevan a cabo, y en la primera de ellas, ¿cómo se llama cuando hay detenido? La primera audiencia que se celebra en esa audiencia inicial, control de la legal detención, donde el juez va a ver si fue o no legal la detención de la persona que está recibiendo, ya sea por flagrancia o por caso urgente, cuando el Ministerio Público es el que gira la orden de detención, porque el juez gira, el juez de control, orden de aprehensión. Una es aprehensión, cuando hay orden de detención, Ministerio Público, orden de aprehensión, pues arresto, puede ser cualquier policía, arresto administrativo, hasta 36 horas. ¿Estamos? Bueno, cuando la persona está a disposición del juez, cuando recibe el juez a la persona, es puesto a disposición del juez, ¿qué? Del juez de control, prácticamente, ¿para qué? Para que se le formule la imputación. Lógicamente, si lo está recibiendo directamente del Ministerio Público, va a ver lo que es el control de la legal detención. Pero si no hay esta, es porque el juez haya tirado una orden de aprehensión, por ejemplo, lo captura, lo aprende, se lo pone a disposición del juez una vez aprendido, pues ya no se va a llevar a cabo esa audiencia, porque no puede incorporarse en urgencia. Pero ya el juez lo tiene a su disposición y con eso estaría cerrando la iniciativa. Una vez que lo tenga a disposición, el Ministerio Público le va a formular la imputación. O sea, no hubo
flagrancia o caso urgente. Empezamos entonces con esta. ¿Ok? Formulación de la imputación. Aquí arranca la segunda fase, la complementaria. ¿Y dónde va a terminar esta? Acuérdense que la última audiencia en esa audiencia es fijar término para que el Ministerio Público cierre su investigación. Si le dan 2 meses, hasta que ya se cierre la investigación dentro de 2 meses, cerraría la fase complementaria. Muy bien. Explícame las otras 2 fases, por favor. Sí, la etapa intermedia. Pero antes de eso, de todo lo que dijo el profe, primero quitar la carpeta para que la agarre el control. Pasando a eso, dentro de lo que es la formulación de imputación, nosotros la discusión después, que es la etapa escrita. La formulación de imputación es la etapa escrita. ¿La primera? No, la formulación de imputación. No, es una audiencia inicial donde, acuérdate, esa audiencia inicial está dentro de la etapa de investigación y prácticamente, si ustedes lo ven, la audiencia inicial, pues se lleva a cabo al finalizar la primera fase y para empezar la segunda. Pero la audiencia tiene que terminar con el Ministerio Público, cierra su investigación dentro del término que le dio el juez, y bueno, Ministerio Público, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a acusar? ¿No vas a acusar? Para que se pueda abrir la segunda etapa. Y si decide, voy a acusar, ya una acusación ya es formal. Si ustedes ven imputación y acusación, la imputación es hacerle saber lo que está en la carpeta de investigación. Hay una denuncia contra usted, hay una querella por tal delito, en agravio de tal persona, el día tal, hizo usted tal cosa. Por eso, dentro de esas audiencias, está la oportunidad para declarar. ¿Quiere usted declarar respecto? Ya es si quiere o no quiere. Pero la acusación ya es Ministerio Público, yo te acuso formalmente ante el juez. Ya vieron ustedes, por ejemplo, cuando ven películas donde hay un juicio, dice, el Estado de California contra John Smith. Ese está, ¿quién creen que es? Es el fiscal que está acusando. Ya hay una acusación. Cuando hay elementos, ¿qué es lo que hace la policía, los detectives? Se lo llevan al fiscal de distrito y él lo va a analizar para ver si tiene un caso. O sea, ¿qué quiere decir caso? De que pueda demostrar ante el juez tal cosa. Él, no, esto no va a llegar, o si ve que hay bastantes elementos, lo va a llevar a juicio y va a acusar. Solo que ahí es un jurado. Al que hay que convencer es al jurado, porque el jurado simplemente va a decir si es o no culpable. No dicen inocentes si se han dado cuenta. Dicen guilty o not guilty. Culpable o no culpable. Y entonces el juez, ¿qué es lo que hace? Cuando le mandan el papelito y alguien del jurado se para y lo dice. ¿No culpable o culpable? Bueno, perfecto. Y ahora, ¡pam! Nos vemos dentro de un mes para dictar sentencia. O sea, el juez es el que va a dictar la sentencia, pero ya sabe que es culpable porque el jurado ya lo dictaminó. O sea, ya veo cómo se está manejando. Por eso es muy importante, jóvenes, y lo esencial, aparte que aprendan esto, perder miedo en público, para hablar en público, y aprender a argumentar. Si van a hablar, o sea, no van a decir, oye, güey, ¿saben qué, güey? O sea, en pleno juicio. No, tienen que tener un léxico y una manera de conducirse correcta. Hay personas que no controlan su manera de hablar y se les van hasta insultos, malas palabras. Pero hay que aprender a primero hablar, y sobre todo en público, perder miedo y saber argumentar. Porque esto va a ser básico para estos juicios. Sobre todo si hablamos de un juicio oral, estamos hablando que hay que hablar. Y hay que saber argumentar. ¿No? O sea,
Bueno, entonces, la etapa intermedia, ¿cómo? Tiene dos fases, la escrita y la oral. ¿Cómo empieza la escrita? La fase escrita en la etapa intermedia, ¿cómo empieza? Si hay sobreseimiento, ¿cómo va a abrirse la etapa? No, ¿qué es? Préstame tu código. No estás leyendo como debe de ser. Mira. Sí, ese es el objeto de la etapa intermedia. ¿Qué se hace en la etapa intermedia? Pero estamos viendo acá cómo empieza. Mira. Jóvenes, si tienen por favor su código nacional a la mano, el 324. 324. Una vez que el Ministerio Público ya concluyó su investigación complementaria, aquí hay tres fracciones. Una de estas tres es lo que va a hacer el Ministerio Público. Tiene que tomar una decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a solicitar el sobreseimiento parcial o total? ¿Vas a solicitar la suspensión del proceso o vas a formular tu acusación? Si formulas acusación, se abre, entonces el 324. O sea, tú ya llegaste aquí a explicar cierre de investigación. Esas tres cosas va a ser el Ministerio Público. Una de esas tres. ¿Con quién va? Si sobresee total, no va a abrir la segunda etapa. Si se solicita la suspensión del proceso, ahí se queda también suspendido el proceso. Pero si va a acusar, porque ello dice, que la etapa intermedia inicia, como lo dijo la señorita, con la presentación de la acusación, del escrito de acusación. Va a acusar, va a poner cuáles son los elementos comparativos, va a hacer sus medios de prueba, o sea, todos los requisitos que te pide el Código Nacional. ¿Qué requisitos debe tener el escrito de acusación? Lo tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque cuando le dé vista yo defensa, voy a ver primero, lo voy a leer, y voy a ver si está cumpliendo el Ministerio Público con todos esos requisitos. Y si no, te lo dice el mismo Código Nacional, cuando tú contestes el escrito de acusación, que está bien escrito, puedes señalar los errores que haya con el fiscal, con el Ministerio Público. Oiga, el código dice tal, aquí no puso esto, no aclaró esto, está escueto, se confundió. Todo lo tienes que hacer saber para que eso se corrija. Acuérdense que esta etapa es un filtro para que se corrijan errores. Cuando ya llegue a juicio, ya debe estar todo pulidito. ¿Ok? A ver, continuamos. ¿Dónde empieza, dónde termina la etapa, la fase escrita? 2.11. El artículo 2.11, 307, la audiencia inicial. Los artículos que vienen después del 307 te explican cada una de las audiencias que hay dentro de esa audiencia inicial. Por eso es muy importante. 2.11, las etapas del juicio oral y sus fases, dónde empieza, dónde termina. 307, audiencia inicial. Y ya 308, 309, ahí te empieza a explicar cada una de esas audiencias dentro de la audiencia inicial. A ver, ¿cómo te llamas? Cristian. César. Cristian. A ver, Cristian, la fase escrita de la etapa intermedia, ¿dónde empieza y dónde termina? Ya nos dijo la señorita que esa etapa y esa fase escrita, que es la primera, empieza con la presentación del escrito de acusación ante el juez de control. ¿Pero dónde va a terminar?
esa fase escrita. Vuelve, chécate el 2.11. Jóvenes, esta materia es muy bonita, es prácticamente nueva. ¿Qué se va a celebrar en esa etapa? Hay una audiencia. ¿Cómo se llama esa audiencia? Vas a tener que hacer así como hice en mis carpetas. A ver. Entonces está acá. Mira. Este es juicio oral. Fíjense, todo esto es juicio oral. Por eso sí, es muy importante para que podamos aterrizar en el juicio oral. A ver. Va a haber una audiencia en la etapa intermedia. ¿Cómo se llama esa audiencia? ¿Cómo se llama la segunda etapa? La segunda etapa. No fase, etapa. ¿Cómo? Intermedia. ¿Cómo se llama esa audiencia que va a haber en esa etapa intermedia? ¿Cómo se llama? No, ¿por qué juicio oral? Juicio oral es la tercera. El auto de apertura a juicio. ¿Perdón? El auto de apertura a juicio. No. Estamos en la etapa intermedia. ¿Cómo se llama la audiencia que se celebra en la etapa intermedia? Audiencia intermedia. Así es. Desde los de casa, muchas gracias, Lisette. Muchas gracias. La audiencia intermedia es precisamente donde cuando se va a abrir la audiencia intermedia, ahí terminó la escrita, porque la audiencia ni modo que siga lo escrito, que es oral. Audiencia intermedia. Empieza cuando da inicio esa audiencia y termina con lo que tú acabas de decir. ¿Cómo termina la etapa intermedia? Con la emisión o el dictado del auto. Aquí vamos a ponerlo, que lo memoricen. Eso, que pinten. Con la audiencia, empieza la audiencia. ¿Cómo va a terminar? Con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Pues el acto. ¿No? Les van a mandar al auto de apertura de juicio. Entonces, ¿no? ¿Qué significa auto? Auto de apertura, o sea, el acuerdo donde se abre ya la etapa de juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la etapa escrita inicia con el escrito de acusación y cierra cuando va a empezar con la audiencia intermedia. En la oral es la audiencia intermedia y termina con el dictado de auto de apertura a juicio oral. ¿Y qué va a pasar aquí? Una vez que aquí prácticamente con el auto de apertura a juicio oral, estaría empezando esta tercera etapa. Fíjense cuántas cosas con el auto de apertura a juicio oral. ¿Alguien puede hacer una observación respecto a esto y a esto? A la 2 y a la 3. ¿Qué pasa con el auto de apertura a juicio oral? Fíjense cuántas cosas cuando se dicta el auto de juicio oral. Se termina la audiencia intermedia. Se cierra la etapa intermedia. Y se abre la tercera etapa. Fíjense cuántas cosas, 3 cosas se hacen con el auto de apertura a juicio oral. Porque, ¿cómo va a cerrar la etapa oral?
pues lógicamente cuando se dicta el auto de apertura a juicio oral, pues se acabó la audiencia, cerró la audiencia, cerró la etapa y se abre la etapa, y ahí va a haber una audiencia que es la audiencia de debate. ¿Hay alguna pregunta de los jóvenes que están en casa respecto a esto? Ya vieron, les voy a repetir, no pierdan de vista el artículo 211 del Código Nacional. En la etapa intermedia tiene dos fases, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita, pues se presenta el escrito de acusación por parte del Ministerio Público ante el juez oral, y con eso se está abriendo la etapa intermedia y lógicamente la fase escrita. Ese escrito tiene que contestar la defensa porque le van a dar vista para que también haga las observaciones que considere, ofrezca también sus medios de prueba. Bueno, una vez que todo este trámite escrito de presentación, contestación, bueno, se tiene que celebrar la audiencia intermedia. Cuando ya es la fecha para la audiencia intermedia, se estaría cerrando esa fase escrita y la fase oral se estaría abriendo con la celebración de la audiencia intermedia, donde el juez de control va a analizar los escritos de acusación, contestación, los medios de prueba, que si ya se dio el descubrimiento probatorio, que si no se violaron derechos humanos de las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Va a decir qué pruebas sí se admiten, cuáles pruebas no se admiten, que si hubieron acuerdos probatorios. Todo eso lo va a analizar el juez de control en esa audiencia. Y una vez que ya analice todo eso, el juez va a dictar un auto de apertura a juicio oral con el que va a dar por finalizada la audiencia intermedia y por lógica la etapa intermedia. Y con eso va a abrir la tercera etapa, que es la de juicio oral. Incluso jóvenes creo que habrán podido checar en su síntesis de esta semana. Ahí les explica cómo el concepto de juicio, que también nos lo da el Código Nacional, y entre otras cosas, hay hasta ejemplos de alegato de apertura por parte de la defensa. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se elaboran? La teoría del caso, ¿qué es la teoría del caso? El desahogo de las pruebas, qué preguntas son las prohibidas, qué es la objeción de las preguntas, el alegato de clausura y, lógicamente, la emisión de sentencia en esta tercera etapa. ¿Alguna pregunta a los que están en casa? No, Lick, todo bien. Bueno, perfecto. Pues continuamos con la clase. Muy bien. Cristian, muy bien. Pasa. ¿Alguna pregunta de los que están aquí en clase? Bueno, vamos a hacer otro pequeño ejercicio antes ya de entrar, porque esto es lo básico de la estructura. ¿Dónde empieza, dónde termina? Vamos a ver, porque es una parte quizás dentro de la etapa de investigación, la audiencia inicial, el 307. A ver, Erandi, ¿puedes pasar por favor a escribir en la pizarra, también en casa, las audiencias que se llevan a cabo en esa audiencia inicial? Por eso audiencia inicial, pues, pero van a haber varias audiencias que se van a llevar a cabo, y explícalo cuando hay detenido y que entra directamente por flagrancia o caso urgente, y en los casos cuando hay detenido pero por orden de aprehensión, o cuando no hay detenido porque es un citatorio. Acuérdense de 307, jóvenes, los que están en casa. Si necesitas otro plumón. Ahí sí.
Cristian, ¿ante qué autoridad presenta el Ministerio Público su acusación, su escrito de acusación? ¿Cómo? Muy bien. Y en el tribunal de enjuiciamiento, algún juez que haya sido juez de control en ese asunto puede estar en el tribunal de enjuiciamiento. ¿Por qué? Es una prohibición que está en el Código Nacional. Se supone que cuando llega el asunto ante un juez de control o al tribunal de enjuiciamiento, ellos, o sea, al inicio estamos hablando, la etapa de investigación de la audiencia inicial, el juez no sabe de qué trata. Y las partes son las que van a estar ilustrando al juez. En la etapa tercera del juicio oral, cuando mandan el expediente, la causa penal, ante el juez, ante el tribunal de enjuiciamiento, pues ellos tampoco no saben de qué trata. Ya las partes con su alegato de apertura le dan una idea al tribunal de qué va a tratar el asunto y vienen para desahogar pruebas y todo. Pero es muy importante, lógicamente, lo que de entrada van a leer los del tribunal de enjuiciamiento es el auto de apertura a juicio oral. A ver, ¿qué me estás enviando? Ah, perfecto. Y prácticamente, como dice el 211, la tercera etapa inicia con el auto de apertura a juicio oral. Sí, es cierto, pero hasta que el juez de control envía el expediente al tribunal de enjuiciamiento que corresponda y ellos lo reciban, pues prácticamente tiene que dictar un auto donde lo está recibiendo y señalar la fecha para la audiencia de debate. No, es muy fácil, solo es ir con este esquema que se está haciendo, están practicando. Si ustedes lo hacen solitos en casa, van a ver cuánto les va a ayudar. Y tienen el código a la mano. Vamos a ver, voy a pasar lista. Voy a pasar lista, jóvenes, para los que están en casa. Balán Chalé. ¿Está Balán Chalé? Hoy es 8 de junio. Ya 2 días después de las elecciones. Balán Chalé no está ni presencial ni virtual. Balán Chalé no está. Canché U, William Jesús, tampoco. Castillo Canales, Ángel Fernando. No está Castillo Canales, a ver. Está Bram, Emily, Joel, Catherine, Lisette, Oscar, Rosario. Bueno, no está Castillo Canales tampoco. Chablé Feria. Chablé Feria. No está tampoco Chablé Feria. Chuca Aguilar. Cuevas Canché Dana. Presente. Perfecto, virtual. Muy bien, señorita. Cupul, Cupul. Cupul, Cupul. Nada. De la Cruz Hernández. Sí está acá la señorita presencial. Sipuk José Rodolfo. Sipuk José Rodolfo. Ok. No está Sipuk José Rodolfo. Gómez Hernández Dorca.
Gómez Hernández Dorca. No está. González López María Isabel. Gutiérrez Mo Aremi Daniela. ¿Sí está? Presencial. Guzmán Méndez Erandi. Muy bien, presencial. Hernández Madrigal Catherine. Hernández Presente. Madrigal Catherine. Presente. Muy bien, virtual. Herrera Oliver. Herrera Oliver. Izquierdo Fiscal Alondra. Izquierdo Fiscal Alondra. Jacobo Pinzón Oscar. Jacobo Pinzón Oscar. Jiménez Olam. Joel. Presente. Perfecto, Jiménez. Martínez Pérez María Guadalupe. Martínez Pérez María Guadalupe. Mauricio Ortega Sauric. Mesa González Celeine Guadalupe. Mesa González. Moreno Gavino Nancy. Moreno Gavino Nancy. Olsin May. Presencial, perfecto. Pascual Baeza. Presente. Pascual Baeza. Pot Ramírez Daniela. Pot Ramírez Daniela. Ramírez Alamina Aida del Carmen. Ramírez Alamina Aida del Carmen, ¿no está? Reinhard Chel Emily. Presente. Ok. Reinhard. Rivero López. Presente. Salgado López. Silva Pech. Un Velasco Noemí. Vargas Jiménez Cristian. Vázquez Rosado Abraham. Presente. Ya creo que son todos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? López. No te agrego, no me de J, pasa a M. ¿Cómo te llamas? López González. ¿Tú eras virtual o cómo? ¿Perdón? Pero hoy es tu primer día acá, ¿verdad? Pero no estás en la lista. Ya, bueno, ya la lista de calificaciones me dijo que había una persona. No, pero ya te agregaron. Y lo volví a firmar, sí, sí. Porque mandé mi lista de calificaciones. Me dijo, no, es que falta una señorita. Te agregaron y lo volví a firmar para que os aparezca tu calificación. No, pues ya está, ya estás acá. Igual a los de casa. Ya, además ya tienen su calificación, no su calificación, su evaluación final en plataforma. Bueno, jóvenes, su compañera Erandi ya escribió lo de las audiencias que se llevan a cabo en la audiencia inicial. Acuérdense que el número de audiencias va a variar si hay o no el detenido que haya recibido el juez de control
En el caso, por ejemplo, de flagrancia o caso urgente, lógicamente que la persona la tuvo retenida el Ministerio Público, se la pone a disposición del juez de control dentro del término. ¿Qué término es? Cuando tiene retenido el Ministerio Público a una persona para resolver su situación jurídica. ¿Cuánto? 48 horas, muy bien. Y cuando no hay detenido y ya el juez y el Ministerio Público le solicita al juez de control orden de aprehensión o un citatorio para que comparezca, bueno, cuando ya vaya esa persona, ya sea aprehendida o citada, pues lógicamente esa primera audiencia del control de la legal detención no se va a celebrar, sino la que sigue, que es la formulación de la imputación. A ver, Erandi, ¿nos explicas, por favor? La audiencia inicial, ¿qué audiencias son? Bueno, pues aquí yo plasmé que inicia por una denuncia o querella, se divide en con detenido o sin detenido. Cuando tenemos un detenido de ser el Ministerio Público es cuando lleva a el Estado y se le llega hacia él, o él lo detiene, depende de cómo haya sido la querella. Deben de pasar las 48 horas. Antes de ese tiempo se debe de hacer un caso de control que ya se puede No, ¿cómo dijiste? 48 horas es para resolver su situación, ya sea que lo suelte y siga investigando o lo pone a disposición del control de control. ¿Para qué? Para que le formule la imputación. Ahí cerraría esa fase inicial. O sea, te lo ponen a disposición, lógicamente van a ver el control de la legal detención y formular la imputación. Pero una vez que lo recibe el juez de control y en esa audiencia inicial se va a llevar también la formulación de la imputación, estaría concluyendo la fase inicial. Y ya una vez que pase a la audiencia y ya le formularon la imputación, o sea, cuando ya se le formuló la imputación, arranca la fase complementaria. Termina esa audiencia cuando le dice el juez, tienes 2 meses para concluir tu investigación. En los 2 meses ya estuvo, ya concluyó la investigación, se cierra la fase complementaria. Ahora, Ministerio Público, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a sobreseer? ¿Vas a solicitar la suspensión del proceso o vas a acusar? Ah, voy a acusar, se abre la otra etapa. Si no acusa, ¿cómo se abre? No se abre la otra etapa. Se suspende el proceso mientras se va y después se continuaría. En caso de, pero todo eso no vamos ahora a profundizar por falta de tiempo, pero eso ya lo van a ver ustedes el próximo cuatrimestre cuando vean fase preliminar del procedimiento penal acusatorio. A ver, entonces, volvemos por favor, Gerardo. Cuando es por, cuando no hay detenido, se activa una carpeta de investigación o de se ejerce la acción, ya sea que no se vayan a decir que inicie. Ejercer la acción es de que efectivamente el Ministerio Público va a llevar el asunto al juez de control. Y ya cuando no la ejerce, pues se va al archivo. Ya el juez de control va a tener que decir si se va a ordenar la aprehensión o se va a generar una citatorio. Y ya para terminar en una audiencia inicial, si alguien se lleva disposible. ¿Y lo último cómo? ¿Qué tiene? Ah, bueno, aquí todo lo que estás explicando, digo, de las 48 horas, ¿no? Perfecto. Y acá estás hablando con detenido y detenido, perfecto. Con detenido, pues acá tiene 48 horas, tiene tiempo mínimo. Tengo que investigar, tengo que ver si ve que de las 48 horas no hay elementos, bueno, voy a consultar. No va a ser con detenido, pero cuando recibe. ¿Ok? Cuando el Ministerio Público recibe 48 horas,